iniciamos moción que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetro y estacionamientos en lugares que indica, en tercer trámite constitucional. Oficio 138 del 2015, de 22 de diciembre, de la Corte Suprema, en relación con el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad. Sería la cuenta azul. Secretaria, dejemos entrar a los invitados que están por ahí. Y el ministro, no sé, estaba por ahí afuera también. Me encantan las carpetas. Tú sabes que durante el periodo de Navidad y Año Nuevo me sentía como vacío. La falta de carpeta. Tú fuiste ministro de Transporte Y telecomunicaciones para servir. Ya. Es que estuve con el Fondo Raro ya. Claro, fue con el ministro de Defensa a inaugurar una parte de la carretera Las Quenches el día que iba la Bachelet allá. Me llamaron a las 9:05 de la mañana para decirme que la presidenta había enviado. Yo también le digo. Yo también iba a Puerto Saavedra. Así que me fui por los ministros. Bueno, mira, tenemos 3 proyectos. El que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedad y regula el ejercicio de dicha actividad. Para eso están invitados precisamente las 2 organizaciones de corredores de propiedad, el ministro y sus asesores. Después tenemos el que regula, la nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional, donde el ministro va a hacer la presentación del INE, solamente eso, la presentación. ¿Ah? Está en tabla hoy día. Bueno, si quiere ver el... Pensando que el otro va a generar debate de todas maneras, son 2 proyectos que vamos a debatir, que se va a iniciar, en cambio el otro es muy corto, porque es un proyecto más bien de ley que presentamos que ojalá el resto de los diputados lo conozcan y ahí tomar decisiones. Entonces, espera, de la empresa, Estado de Empresas. ¿Ah? Lo presentamos con calma. ¿Quién lo va a presentar? ¿Quién lo va a presentar ese proyecto? ¿Ah? ¿Tú lo vas a presentar? Sí. Ya, pues. Preséntelo. Ya, pues. Tiene 3 minutos. 3 minutos para iniciar la presentación. Gracias, presidente. Le agradezco al resto de los colegas de la comisión que me presten atención. Solo les quito 5 minutos para poder contarles de este proyecto, si es de su cariño. Justo con la diputada Maya Fernández. Adelante. Por favor. Esto es bueno que... Sí. Estamos... Sí, muy cortito. Vamos a hacer una simple introducción. Vamos a esperar, presidente, a que se siente brevemente. Ministro, para acelerar la tabla, dimos vuelta a la tabla y vamos a partir con las empresas B. ¿Ah? Está haciendo la presentación solamente en breve minuto. Gracias, presidente. La verdad que junto con la diputada Maya Fernández hemos tenido una serie de reuniones desde hace ya bastantes meses con distintos emprendedores sociales que han básicamente generado lo que se conoce internacionalmente como empresas B, que la verdad es que tienen el objetivo no solamente de generar recursos económicos para quienes son sus accionistas, sino que adicionalmente dentro de sus estatutos cuentan con una serie de funciones y objetivos que tienen relación con el medio ambiente, tienen relación con las personas que trabajan al interior de las empresas B y tienen relación con su entorno, que es la comunidad. Hoy día estas empresas se encuentran desprotegidas desde el punto de vista legal, porque cualquier empresa B que finalmente haga o se desenvuelva en hacer funciones que no tengan el propósito de generar renta,
se estarían de alguna manera infringiendo la normativa legal del país. Y por lo tanto, de hecho, sus mismos directores se estarían expuestos a que esa empresa finalmente esté siendo eventualmente cuestionada por impuesto interno o por otras entidades y por lo tanto su realidad se encuentra en una irregularidad. En otras partes del mundo y particularmente en Estados Unidos esto ya ha sido resuelto. El proyecto de ley que estamos presentando el día de hoy y que nos encantaría, presidente, que ojalá pudiéramos en alguna próxima sesión, no hoy día, recibir obviamente al Ejecutivo que ha venido trabajando en otra iniciativa y también a algunos de los representantes de las empresas sociales a que pudieran venir a exponer. Este es un proyecto que creemos que tiene la virtud de que es muy simple, porque básicamente lo que hace es generar un registro y regular el hecho de que tú puedas autodefinirte como empresa B, con lo cual básicamente la situación estatutaria de esa empresa queda saneada desde el punto de vista de sus objetivos. Por lo tanto, es un proyecto de ley muy simple, con 3 artículos, y que si les parece bien a la comisión, nos encantaría, como les digo, que no entráramos en profundidad hoy día, en el debate de fondo, pero sí que pudiéramos, ojalá, dar cuenta del proyecto, cosa que ya se empiece su trámite, y que ojalá en alguna próxima sesión, quizás durante el mes de enero, poder recibir ojalá al Ejecutivo y a los representantes de las empresas B, que tienen muchas ganas de que esto sea simple. Hemos tenido un debate amplio con ellos y lo que más les importa es que sea simple el proyecto. Tienen susto de que finalmente se termine construyendo algo que les haga la vida a ellos más difícil de lo que ya tienen. Y por eso les gusta mucho la simpleza de este formato, independiente de que tal vez el Ministerio de Economía quiera avanzar en otros proyectos más profundos, con más tiempo, con más calma, durante el presente año o el futuro. No sé si la diputada Maya Fernández quiere complementar. La verdad es que el debate que se ha dado es bien interesante, se aprende mucho, creo que se han organizado. La verdad que da gusto escuchar el sentido social, pero también medioambiental que tiene estas empresas. Y también decir y agradecer porque entendemos que el Ejecutivo además ha estado preocupado de estas temáticas. De hecho, hay un libro muy bonito que se lanzó donde sale el ministro en conjunto. Por tanto, esto es una tarea que parte acá, como dice el diputado acá, que ojalá este proyecto que es simple, pero yo creo que va a ir avanzando más. Pero yo de verdad creo que podría ser un súper buen proyecto. Creemos que es un buen proyecto. Y la verdad que por eso queríamos dar cuenta para que prontamente podamos debatirlo tanto con el Ejecutivo, por supuesto, y con quienes están en las empresas B para que nos den su opinión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Ministro, ¿usted quiere hacer alguna...? Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la oportunidad de participar en esta discusión respecto a las empresas B. Nos parece que hoy día es mucho más frecuente en el mundo ver este tipo de empresas, ver este tipo de organizaciones que reconocen un objetivo distinto, con una dimensión social importante, desde la óptica ciertamente de los modelos de negocio, pero con un modelo de negocio, pero efectivamente con objetivos que no necesariamente son el de maximizar utilidades. El Ministerio ha estado trabajando en un anteproyecto de ley en esta materia, pero a la luz de lo que los diputados han presentado, a nosotros nos interesaría mucho tener una discusión respecto de lo que es el proyecto que estamos teniendo, cómo de alguna u otra forma conversa con lo que ha sido presentado por los diputados, de forma tal de en una ocasión futura, tal como se ha sugerido, poder venir a presentar una propuesta más concreta respecto de lo que el Ministerio está trabajando y cómo de alguna u otra forma cumplimos con el objetivo que señalaba el diputado Kass, que también es un reconocimiento a las empresas B, pero al mismo tiempo de forma tal que no implique una carga administrativa y una carga que de alguna u otra forma limite el desarrollo de este tipo de iniciativas. Muy bien. Vamos entonces a fijar una fecha para la presentación y discusión de este proyecto. ¿Lo vemos al final de la sesión? Muy bien. Entramos entonces al proyecto que
Tengo entendido, ministro, que don Mario Rodríguez estuvo trabajando en este tema también de las empresas B, ¿o no? Ya, ustedes están, entonces, los invitamos entonces en el momento que corresponde para que, y en los invitados que ustedes precisen para hacer aquello, ¿no es cierto? Ministro. Presidente, efectivamente Mario Rodríguez es la persona que ha estado trabajando en este anteproyecto, así que en su momento lo vendremos a exponer con los asesores, pero creo que es importante que tengamos ahí también un diálogo previo de forma tal de ver cómo el anteproyecto en el cual como ministerio hemos estado trabajando de alguna u otra forma conversa con el proyecto presentado y mantiene también las características esenciales de sencillez y de simplificación. Muy bien. Vamos entonces a ver de acuerdo a la tabla, el proyecto que crea el Registro Nacional de Correos de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad. Nosotros habíamos tenido una reunión en la sesión anterior, lamentablemente el ministro no pudo asistir, pero el ministro está enterado del proyecto y me gustaría que hiciera una intervención señalando su punto de vista para poder seguir avanzando en este proyecto. Presidente, muchas gracias. Respecto del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad, nosotros como Ejecutivo tenemos una serie de comentarios que me gustaría de alguna u otra forma presentar muy resumidamente. Uno de ellos es que la moción tiene por objeto el crear un registro de corredores de propiedades con el fin de que sea de público conocimiento quienes desarrollan esta actividad. Ese es un objetivo central de esta moción. Pero al mismo tiempo sin embargo, nosotros tenemos algunas dudas respecto a cómo lograr especificar a quienes afecta la norma. Porque en nuestra evaluación como Ejecutivo, al definir a los corredores de propiedades, no se describe de manera clara en qué consiste la función, y teniendo en cuenta que son ellos los que pueden ejercer la función de intermediación en el sector inmobiliario. Entonces nos parece que ahí es necesario hacer algunas precisiones respecto de esto. Es también importante el establecer la entidad responsable de llevar a efecto el registro de corredores de propiedades. También hay algunas dimensiones que a nosotros como Ejecutivo ciertamente que nos preocupan, porque para lograr este objetivo es necesario dotar algún servicio público de dichas atribuciones y por lo tanto requieren de un análisis detallado respecto de los costos, respecto a la generación de estas atribuciones, de un servicio público que se haga cargo de esto y por lo tanto, en primer lugar, esas son atribuciones que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, que ciertamente requieren una serie de coordinaciones con ministerios como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, y en esta materia también creo que ahí hay un elemento a considerar. Ahora, también en el proyecto, en la moción se hace una serie de exigencias para que los corredores de propiedades puedan pertenecer al registro, pero nuestra preocupación es que tienen una naturaleza distinta. Por ejemplo, que impide que personas jurídicas cursen enseñanza media o su equivalente. Entonces ahí también hay ciertas precisiones que debiesen ser realizadas. Nos parece que esto es una materia, tal como se lo habíamos manifestado, presidente, en la cual nosotros estamos disponibles a trabajar. Pero efectivamente acá hay una serie de coordinaciones al interior del Ejecutivo que nosotros tendríamos que realizar y estamos ciertamente muy dispuestos a trabajar en el corto plazo en esto. Muy bien, ministro. Yo quiero comentar lo siguiente. Efectivamente, los diputados deben tener en su carpeta un informe de la Corte Suprema, donde hay un informe sobre el proyecto. Este es el segundo informe, porque anteriormente había habido otro informe. Bueno, yo estuve estudiando este tema con mis asesores y recogimos las observaciones de la Corte Suprema en cuanto a 3 o 4 o 5 situaciones que nos parecen pertinentes acogernos a la recomendación que ellos hacen, y hemos generado 5 nuevas indicaciones. Yo no sé si los diputados
que tienen en su poder el informe de la Corte podrán también enriquecer la discusión, y por lo tanto yo quisiera abrir un espacio, una semana de tiempo para que los diputados que puedan o que quieran hacer algún tipo de indicación. Yo les voy a hacer llegar a los diputados, en todo caso, y al Ejecutivo, de las indicaciones que yo he estado proponiendo para efecto de que ellos la analicen y lleguemos de aquí a la otra semana con una mirada global del problema. Entonces, me parece que yo tengo estas indicaciones y los fundamentos de las indicaciones. Ya los diputados tienen el informe del Poder Judicial, de la Corte Suprema, y por lo tanto ahí tendríamos que trabajar también con el Ejecutivo. Yo no sé, ministro, cómo podemos generar ahí una relación. Yo me voy a ofrecer de hablar con Hacienda para efecto de facilitar, digamos, el camino de que Hacienda nos dé el vamos y usted haga, ¿no es cierto?, la propuesta, y no sé si nos reunimos en el Ministerio en una semana más. ¿Qué le parece? El próximo lunes. ¿Ah? Yo lo coordino con Pablo coordinamos con Pablo y seguimos avanzando. Mientras tanto, yo le voy a pedir a la secretaria que saque fotocopia de esto y se lo entregas al asesor del ministro para que ellos tengan también las indicaciones que hemos estado trabajando. Con eso yo creo que podemos avanzar, y si hay voluntad, tal como lo ha expresado el ministro, de avanzar en el tema, yo creo que, espero que dentro del mes de enero tengamos luz blanca a este proyecto. No sé si hay algún diputado o alguien que quiera hacer alguna intervención. Ya, no ha hecho observaciones. No, es decir, hay temas que tienen... Algo que mencionó el ministro tiene que ver con la Corte. Pero también hay trámites interministeriales que es lo que tiene que dilucidarse, digamos, para poder ver cómo se lleva este registro en un servicio público adecuado y con el beneplácito de Hacienda, porque puede llevar algunos recursos involucrados, especialmente al inicio de la puesta en marcha. Eso es lo que tengo entendido yo. ¿Pero emitió opinión o no? Sí, pues emitió opinión. Sí. Ya, muy bien. Que fue como medio en vivo. Sí. No, yo entendí muy bien que el ministro tiene la intención de apoyar este proyecto, pero tiene que resolver problemas con otros ministerios, especialmente con Hacienda. Ya empezamos con los problemas de coordinación. Así es. Así que bueno, yo creo que ¿ah? Tiene que llamar a Analía. Las indicaciones, si hay otras indicaciones, agregarlas, ¿no es cierto? Ojalá al lunes o al martes. Sí, vamos a ponemos plazo. Ya, ¿acordamos? ¿Acordamos plazo? 12 del día, el martes de la próxima semana. Muy bien. Sí, 12:05 vamos entonces al tercer punto de la tabla, o al segundo que se convirtió en tercero, que es la presentación del INE, de la modificación que crea la nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional. Primero voy a saludar a la persona que manda en economía. ¿Quién va a hacer la presentación? ¿Usted, ministro? Cuando quiera. Control L. Bueno, presidente, muchas gracias, presidente. Nos corresponde presentar el proyecto de ley de nueva institucionalidad estadística para Chile, que corresponde al proyecto de ley presentado por la Presidenta de la República a este Congreso. La primera pregunta que nos hacemos es por qué es necesaria una nueva institucionalidad estadística para Chile. Y creo que es importante poner en el contexto lo que son los sistemas estadísticos internacionales, cuáles son las características de esos sistemas estadísticos. Y hay tres características que son muy relevantes a la hora de hablar de sistemas estadísticos. La primera es la independencia.
el contar con mecanismos claros de nombramiento y de remoción de autoridades. Ese es un principio muy establecido en estos sistemas estadísticos. El segundo es la coordinación, contar con mecanismos de coordinación de la actividad estadística de los distintos órganos del Estado. Es importante acá señalar que, al igual que en el caso chileno, en el mundo, muchas instituciones al interior de los estados realizan y generan estadísticas. Y el contar con mecanismos claros de actividad que también permitan generar estándares homogéneos en términos de calidad de las estadísticas es muy importante. Entonces la coordinación surge como un segundo punto, como un segundo elemento muy claro en estos sistemas. Y el tercero es el gobierno corporativo, que es este estándar internacional nos muestra que estos países cuentan con consejos asesores que acompañan la gestión y aseguran la calidad técnica de los productos de las estadísticas que se generan. En cuanto a Chile, los organismos internacionales, tales como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, hacen recomendaciones muy claras respecto del sistema estadístico para Chile. El primero, la necesidad de fortalecer la independencia del INE y de su director. Eso es uno de los elementos que surge de las evaluaciones que realizan estos organismos internacionales. Segundo, asegurar su solvencia financiera para garantizar la actualización de la información estadística. El tercero, el mejorar el acceso a los datos por parte del INE, de forma tal de también tener un sistema eficiente en términos de lo que son la recolección de la información y también un sistema de entrega de información de hacia la comunidad, o sea, un acceso de la comunidad hacia la información que se genera. Y finalmente, la sugerencia de estos organismos internacionales respecto de Chile es el de fortalecer la coordinación del sistema estadístico entre las distintas instituciones del Estado. Ahora, la nueva institucionalidad estadística, en la propuesta del Ejecutivo, parte con un nuevo gobierno corporativo que crea un consejo técnico dentro de la estructura orgánica del INE, gobierno corporativo que cuenta con este consejo técnico que está compuesto por 5 miembros a los cuales se les solicitan méritos académicos y profesionales para pertenecer a este consejo, que en la propuesta del Ejecutivo son nominados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, y que tienen un periodo de duración en sus cargos de 6 años, lo que de alguna u otra forma le da una permanencia en el tiempo que está, digámoslo así, fuera de lo que el denominado ciclo político, que en nuestro caso corresponde al periodo de gobierno de 4 años. Obviamente, dado la propuesta del Ejecutivo de la creación de este Consejo, existe un articulador transitorio que va traslapando los nombramientos de forma tal de que estos no se efectúan todos al mismo tiempo, sino que existe un traslape y por lo tanto se mantiene al interior de este Consejo una memoria y un traspaso del conocimiento, digámoslo así, entre los distintos años. Sin lugar a dudas que el objetivo fundamental en la creación de este Consejo Técnico es fortalecer la independencia y capacidad técnica del INE. Acá estamos hablando de 5 profesionales que son nominados por el Presidente de la República, pero son ratificados por el Senado, por lo tanto cuentan con un mecanismo de designación muy claro, que están fuera del ciclo político. ¿Cuáles son las principales funciones de este Consejo Técnico? La primera es autorizar técnicamente la propuesta de la política de la política estratégica de estadística. Acá Chile, una de las cosas que se fija en este proyecto es la necesidad de establecer una política respecto de la estadística, y esa autorización viene dada en esta etapa por el Consejo Técnico. Autorizar también técnicamente el Plan Nacional de Recopilación de Estadísticas. Recordemos de que el INE es una institución que realiza una recopilación de estadísticas y por lo tanto tiene que tener un plan de cómo a realizar esta captación de estadísticas. También la de aprobar los criterios técnicos y aspectos generales de los diseños y actualizaciones de las estadísticas vigentes. Recordemos que una de las cosas que el INE hace frecuentemente es tener que realizar modificaciones o actualizaciones a las estadísticas vigentes, a las mediciones de las distintas variables de interés, como por ejemplo el IPC. Y muchas veces estos requieren reconocer cambios metodológicos, hacer una serie de adecuaciones. También velar por el cumplimiento de las recomendaciones y estándares generales en materia estadística. El proyecto de ley
también fortalece la independencia del instituto a través de nuevos sistemas de nombramiento y remoción de autoridades. Los candidatos a director son propuestos por el presidente, los candidatos a director de la institución son propuestos al presidente por el Consejo Técnico, o sea, por este Consejo Independiente. Este Consejo, que es nominado por el presidente de la República, ratificado por el Senado, es quien le propone al presidente de la República los candidatos a director de la institución. O sea, acá hay un ejercicio por parte de este Consejo, digámoslo así, de generación de los candidatos a director. O sea, y solo se podrá remover al director por causales establecidas en la ley, lo que establece nuevamente una independencia muy importante por parte del director, a quienes se establece una serie de causales que son las que pueden generar la remoción del director. O sea, no puede ser por la sola voluntad del presidente de la República su remoción, lo que fortalece ciertamente la independencia de la institución, sino que por algunas de las causales establecidas en esta ley. La nueva institucionalidad estadística también fortalece la capacidad de coordinación interinstitucional a través de la creación de una comisión interministerial de estadística. Una de las cosas que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo es la creciente generación de estadísticas por parte de las distintas instituciones públicas. Tenemos estadísticas que son realizadas, por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo, o encuestas que se realizan en una serie de otros ministerios, el propio Ministerio de Desarrollo Social en su momento, y por lo tanto es importante el generar una coordinación de instituciones que componen el sistema estadístico nacional. Se establece acá un funcionamiento de esta comisión de sesionar al menos 2 veces por año o cuando el presidente de la República lo convoque. Las principales funciones de este comité interministerial es presentar al presidente de la República la política estratégica de estadística que fue autorizada por el comité técnico. O sea, es el comité técnico, es el que valida, autoriza esa política estratégica y es esta comisión interministerial que se la presenta al presidente de la República para su aprobación. Aprobar también el Plan Nacional de Recopilación Estadística que emana del comité técnico y conocer la elaboración de indicadores relevantes para la toma de decisiones. También promover la estandarización técnica y metodológica entre los distintos organismos del Estado. De nuevo, acá el objetivo que tenemos que tener es generar una homogeneidad en términos de calidad de las estadísticas que realizan las distintas instituciones, que conversen entre ellas de forma tal de que podamos potenciar la utilización de esas estadísticas. Pues si tenemos de alguna u otra forma estadísticas en distintos ministerios, en distintas instituciones, lo importante es que exista una calidad de esas instituciones que sea homogénea, una alta calidad ciertamente de esas estadísticas y que al mismo tiempo podamos utilizar esas estadísticas para generar bases de información mucho más ricas en términos de información, de datos, para tomar mejores políticas públicas. Entonces, esquemáticamente, el proyecto lo que genera es un consejo técnico que está encargado de la coordinación técnica, un director de la coordinación operativa, o sea, es el director el que lleva a cabo el que de alguna u otra, el jefe de servicio, y una comisión interministerial que realiza una coordinación institucional a través de las distintas instituciones del Estado que tienen alguna participación en la generación de estadística. Respecto del director, el proyecto establece funciones del director en el marco de esta nueva institucionalidad que mantienen su calidad de jefe superior de servicio y, tal como decía yo anteriormente, está encargado de la coordinación operativa. Las tareas son la administración del Instituto Nacional de Estadística, presentar al Consejo una propuesta de política estratégica de estadística, que es autorizada por el Consejo y que después es presentada por ese comité interministerial al presidente de la República, el proponer al Consejo el plan anual de recopilación de estadísticas y el ejercer la función de secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial de Estadística, de forma tal de poder aprovechar todo ese conocimiento. El proyecto también establece nuevas funciones para el INE, dictar las instrucciones de carácter general asociadas al proceso de producción estadística, y esto es muy importante. Si vamos a generar estadísticas en distintas instituciones del Estado, es bueno tener una norma mínima que asegure calidad de las mismas. También se presenta el solicitar y recibir de los poderes del Estado u organismos autónomos constitucionales la información y antecedentes necesarios para la elaboración de estadísticas, colaborar con universidades e investigadores,
una de las cosas importantes es poder también, tal como decía yo anteriormente, el poner a disposición de la comunidad la información que se tiene, resguardando todos aquellos secretos estadísticos que correspondan, obviamente, pero también el generar mecanismos de acceso a información y a impulsar la formación de expertos, que también es una necesidad muy importante que tenemos hoy día como país, en un país donde las estadísticas se han ido complejizando de forma tal de que podamos tomar mejores decisiones en materia de políticas públicas. Adicionalmente, el prestar asesoría técnica en materia de estadística a los órganos de la administración del Estado que lo soliciten, elaborar y presentar la propuesta política estratégica de estadística al Consejo y cumplir el rol de garante y custodio de las bases de datos nominadas. El proyecto también hace algo que es muy importante, y que es mejorar la regulación en materia de secreto estadístico. En particular, hay una actualización del concepto del secreto estadístico, su alcance y su ámbito de aplicación. Se actualiza también el tipo penal aplicable a la violación del secreto estadístico, y esta es una materia muy importante en línea para que pueda tener efectividad en su captación de datos, el mantener y velar por el secreto estadístico fundamental, si no nadie le va a entregar los datos, nadie querría entregarle los datos a una institución en donde uno pueda pensar de que sus datos no van a ser resguardados. Por lo tanto, acá estamos actualizando el tipo penal de forma a ser muy claro respecto de que acá esta es una tarea que tiene que ser llevada adelante con la más estricta rigurosidad. Y también se crea la figura de reserva temporal, que hoy día no existe y que es muy importante, que establece la obligación de mantener en reserva información hasta su divulgación por parte de la autoridad competente, que incluye obviamente sanciones a quienes incumplan este deber de secreto o reserva temporal y a terceros que insten al ilícito. Hoy día el INE tiene información muy relevante, como por ejemplo la información del IPC. Esa información es extremadamente relevante para el mercado y por lo tanto su generación, su producción, que puede ser generada horas antes o un día antes de que se da a conocer al mercado, es importantísimo el resguardar que existe una reserva estricta de esos datos. Y por lo tanto nos parece, y es muy importante el establecer esta obligación de mantener reserva de información que hoy día no existe. Y también el que incluir sanciones a quienes incumplan estos deberes y también a terceros que insten al ilícito. Porque ustedes han visto también en información, en casos anteriores que se ha dado, es que hay terceros que instan a situaciones como la que yo he descrito, en la cual se le entrega información antes de que esa información se divulgue al mercado. Y esto tiene que ser sancionado. Por eso nos parece muy importante esta creación de la figura de reserva temporal. El proyecto también garantiza el acceso expedito y oportuno a los registros, a los registros administrativos por parte del INE. Hoy día existe una cantidad muy importante de información que está en registros administrativos y que pueden complementar y de hecho generar información estadística muy valiosa. Y una de las cosas que el proyecto hace es garantizar el acceso expedito y oportuno a estos registros administrativos de forma tal de poder generar mejores estadísticas públicas. En particular, se faculta al INE para requerir información de organismos públicos, de funcionarios públicos, de órganos autónomos, constitucionales y personas naturales o jurídicas. Otros aspectos destacados del proyecto de ley, un punto es que el INE es encargado de la generación de estadísticas de caracterización socioeconómica. El INE, en el proyecto de ley que se ha presentado, realizará la medición de pobreza. Contará con la asesoría de un comité de expertos en la medición de pobreza y vía un mandato que viene del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, toda esta caracterización socioeconómica que hoy día no la realiza el INE, que se realiza tercerizadamente, pasa de acuerdo a lo que se establece en este proyecto de ley, a ser realizada por el INE. También se establece norma de colaboración con el Banco Central para la adecuada generación de estadísticas. Recordemos que el Banco Central en Chile tiene la particularidad de que genera información estadística de cuentas nacionales y por lo tanto el establecer normas de colaboración adecuadas para la generación de estadísticas es muy importante para la generación y para la calidad de las estadísticas que se están generando. Por eso aquí se establece esta colaboración. Ahora, respecto del aspecto laboral, el proyecto mantiene los derechos y condiciones laborales de los funcionarios del INE. Hay un traspaso total de funcionarios al nuevo instituto. También contempla el traspaso de honorarios a la contrata del servicio
Acá estamos hablando de un nuevo INE, un INE con una serie de atribuciones adicionales y por lo tanto la capacidad de generar también un ámbito laboral distinto es muy importante y ciertamente un reconocimiento de los años de servicio. Respecto de los recursos que se contemplan en esta institucionalidad, se estima un mayor gasto fiscal de unos 3.174 millones de pesos en régimen, con estos distintos ítems de recursos destinados para el mejoramiento de remuneraciones, normalización del personal, el consejo del INE, el mejoramiento de la planta directiva, la asignación especial e incorporación de nueva dotación. Creemos que este proyecto de ley es un proyecto de ley que viene a cerrar las brechas que han sido detectados por los organismos internacionales como brechas importantes en materia de lo que es la institucionalidad estadística en nuestro país, entregando los niveles de independencia, de funcionamiento de gobiernos corporativos, de rigurosidad técnica, de mejora en el acceso y entrega de datos por parte del INE y la coordinación necesaria para establecer un nuevo estándar en términos de institucionalidad estadística para nuestro país y al mismo tiempo una institucionalidad en la cual se entregan recursos para poder realizar dicha tarea. Eso, presidente. Gracias, ministro. Diputado Edwards. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los invitados, a todos quienes nos acompañan, desearle un muy feliz año, que se le cumplan todos los deseos, a todos, pero no sé si todos, no. Lo que le he deseado feliz año y que se le cumplan los deseos a algunos diputados de gobierno y me han dicho que ojalá que no se me cumplan a mí porque eso significa que no se les cumple a ellos. Oiga, a ver, bueno, primero agradecerle al ministro la presentación y bueno, recalcar que creo representar bien a la comisión diciendo que esto es un proyecto que hace tiempo estábamos esperando y que va en la línea por lo menos de lo que se quiere para la línea. Ahora, quiero hacer un par de preguntas, una muy concreta. Se habla del Consejo, 5 miembros con méritos académicos que tienen que ser ratificados por el Senado. La pregunta obvia es cuál es el quórum que están planteando para la ratificación del Senado. Lo segundo, si quizás fuera posible que el Ministerio nos hiciera una especie, no sé si creo que se llama mapa conceptual, en donde pongan presidente, director, comisión interministerial y consejo, porque de la lectura me quedan ciertas dudas. Por ejemplo, la comisión interministerial presenta al presidente la política estratégica, pero también el director le presenta la política estratégica al consejo. Entonces, yo no sé a qué se refieren con presenta. ¿Ah? Lo que pasa es que el mismo verbo está usado para los dos. Entonces, no me queda muy claro quién hace qué, quién le aprueba qué a quién. ¿Sí? Entonces, sería interesante verlo en particular porque la política estratégica ocupa el mismo verbo, entonces me cuesta saber cómo va. Lo otro que me gustaría preguntarle al ministro es se le dan ciertas facultades al INE para pedir cierta información para temas estadísticos. Se habla de que, claro, va a tener la posibilidad de pedir información al organismos públicos, funcionarios públicos, organismos autónomos constitucionales y personal naturales o jurídicas. Me gustaría saber cuáles, en el fondo, son las facultades que tiene para pedir información, especialmente para el caso personal de personas naturales o jurídicas. ¿De qué manera o qué nivel de fuerza tiene para pedirlo? Y lo otro, ¿cuáles son los motivos que tiene la ley que revisa para la posibilidad de sacar al director o al consejo? No sé si se puede sacar a los miembros del consejo. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Edward. Diputado Cas. Gracias, presidente. Sumarme a los agradecimientos por la presentación del proyecto. La verdad, yo al ministro, por su intermedio, presidente, una serie de elementos que me parecieron positivos, otros que me preocupan. Me gustaría que nos pudiera aclarar. Primero, preguntarle si evaluaron otros modelos de independencia. Tal vez cuando estuvieron pensando, ¿qué otros modelos tuvieron en el diseño? Me parece que esta es una alternativa, me parece razonable, no me opongo en principio, pero me gustaría que nos contaran un poco más
que otros diseños. Segundo, me preocupa mucho lo que planteó finalmente el diputado Edwards en relación al acceso a otras bases de datos. Porque la verdad es que uno podría terminar construyendo aquí si no se hace bien, un pequeño gran hermano, ¿eh? Y sabemos que es muy riesgoso cuando finalmente, y de hecho es casi contradictorio con lo que se dice en un par de páginas anteriores, donde se garantiza un poco el secreto estadístico. Entonces quisiera entender para qué podría querer eventualmente, y tal vez podría quedar resguardado de que tenga que ser bajo un protocolo para cada solicitud, donde haya un estudio de fondo, más que ser un depositorio de todas las bases de datos de las personas de todo Chile, el punto de vista que ya de hecho tenemos uno que está en el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando hicimos la ley lo hicimos con mucho resguardo para que efectivamente no se termine usando mal esa información. Entonces me interesa que si yo creo que el INE levante información, me parece razonable que eventualmente tenga acceso a alguna información a petición en la virtud de un estudio en concreto, y que eventualmente se asegure de que sea innominado una vez que termine ese estudio y que no quede simplemente como un gran depositorio de datos personales, que no creo que sea el fin del INE. Lo otro que me preocupa de sobremanera es el tema de la medición de la pobreza, porque cuando hablamos de secreto estadístico, de hecho la única vez que la Universidad de Chile se marginó el proceso de postulación de la CACEN fue cuando en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se licitó y no se garantizó el hecho de que los datos iban a quedar en manos de la Universidad de Chile. En su minuto el Centro de Microdatos se marginó porque dijo: yo estoy certificado internacionalmente y no puedo levantar datos de personas si es que no les puedo dar la garantía que esos datos solamente van a quedar bajo mi secreto estadístico, que es la Universidad de Chile. Bueno, el gobierno de la presidenta Bachelet en su primer mandato no estuvo dispuesto, y eso hizo que de hecho tuviera un problema no menor, que fue finalmente otro lugar donde se hicieron ese levantamiento de datos, y lo hicieron bastante a contrapelo, a última hora. No fue bastante fácil ese levantamiento el año 2009. Pero si es que aquí vamos a llevar el secreto estadístico al INE, tiene una dificultad desde el punto de vista del diseño del levantamiento de datos, porque podemos encontrarnos con que lo más eficiente sea que el INE efectivamente haga el levantamiento de la encuesta CACEN, desde el punto de vista del diseño, pero no necesariamente que sea el que recoja los datos, el INE. O sea, el INE no tiene por qué tener a los encuestadores. El INE podría ser efectivamente el organismo experto que sea el más capacitado para conducir el proceso de levantamiento de la CACEN. Pero tal vez yo no quiero que sea el INE, y tal vez no tiene por qué ser el INE, la única institución que levante esos datos. De hecho, tenemos instituciones muy buenas y bastante con bastante expertise que participan en esto, partiendo por la Universidad de Chile. No es la única, afortunadamente han ido surgiendo otras instituciones que pueden participar en estos procesos. Entonces, el problema, y aquí obviamente eso lo veremos cuando invitemos a otros expertos y analistas de este proyecto de ley en el futuro, pero me preocupa y quería preguntarle, ministro, si han tenido conversaciones previas con actores que se dedican justamente al análisis de datos, al levantamiento de datos, para ver cómo se trata este tema. Porque si queda por ley, bueno, puede que se margine de por vida una institución de alto prestigio como es Microdatos, por ejemplo, en participar en procesos que son bastante importantes, y de hecho tienen un expertise y un capital humano acumulado bastante bueno. Y lo último, y que me imagino lo iremos a ver al final, presidente, tiene que ver con los invitados. Me imagino que iremos a hacer la nómina en algún minuto. No es el momento de ahora hacer las preguntas, pero es parte de lo que uno quisiera tener aquí presente. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Espejo. Gracias, presidente. Yo creo que uno tiene que sacar lo bueno de las situaciones complejas, y probablemente si hay algo bueno que tiene el desastre que nos condujo el gobierno del presidente Piñera con el censo del año 2012 fue precisamente la oportunidad de revisar nuestro sistema estadístico nacional, la institucionalidad de que disponemos, y actualizarla a las mejores prácticas y recomendaciones internacionales.
Por esa razón yo quiero primero felicitar que iniciemos la actividad legislativa del año con una discusión importante como esta, creo, para el país. Y quisiera pedirle por su intermedio, presidente, a las autoridades del ministerio, no necesariamente ahora, pero como algo que me interesa que podamos abordar, yo quisiera que nosotros pudiéramos conocer cuáles son efectivamente esas recomendaciones internacionales en materia de institucionalidad estadística, no solo los principios que están recogidos en el proyecto de ley, sino las recomendaciones concretas, que pudiéramos contrastar esas recomendaciones con las brechas que la actual institucionalidad posee, de tal manera que sea una discusión práctica, y la forma concreta en que se corrigen o se eliminan de alguna manera esas brechas. Y en términos de forma sería muy útil, presidente, por su intermedio, que quizás una primera aproximación a esto lo pudiéramos hacer también con la directora del instituto, que ha venido en múltiples ocasiones a esta comisión. Es una asidua visitante que tiene además una paciencia infinita, de tal manera que pudiéramos revisar esto en términos muy prácticos, si eso no le provoca una dificultad al colega Chaín, por su intermedio, presidente. Gracias. Gracias, diputado Espejo. Primero, los que están anotados aquí. Diputado Chaín. Presidente, me sumo a las felicitaciones y los mejores deseos para este año, para todos. Entiendo que todos, desde nuestro punto de vista, tenemos un solo interés, que tratar de servir bien a Chile. Y partimos bien el 2016, presidente. Ya lo que va del año, esta primera sesión, el diputado Overs ha estado más en esta comisión que todo el 2015. No, querido, no. Yo sé que este es un tema que hay que reconocer que al diputado Overs siempre le ha apasionado mucho el tema del INE y ha sido bastante insistente, digamos, en poder insistir en que este proyecto pudiera, en definitiva, empezar a discutirse. Yo le encuentro razón, ¿ah? De hecho, yo comparto con el diputado Espejo de que el denominado mejor censo de la historia, que todos sabemos lo que terminó en ese fiasco, hoy día nos permite estar discutiendo esto. Yo tengo la preocupación de qué es lo que pueda generar la discusión de este proyecto de cambio a la institucionalidad mientras estamos trabajando en la implementación de otro censo, ¿ah? Yo creo que esto deberíamos haberlo anticipado para poder de alguna manera desacoplar el debate de la nueva institucionalidad mientras el INE está tratando de implementar exitosamente el censo abreviado del 2017. Yo espero que eso no genere ningún tipo de complicación, ministro. Y creo que esto lo que busca de alguna manera es recordar algo que es muy importante, que es un capital esencial de los países, que es la credibilidad en sus estadísticas. Y no solo lo digo a propósito del censo del 2012, sino que lo que pasó con la encuesta CACEN también en el gobierno anterior. Y yo creo que Chile empezó a recorrer un camino muy peligroso, que es el de la argentinización de sus estadísticas. Y eso creo que nosotros como país, independientemente de la posición política, tenemos que evitarlo. Y creo que es fundamental entonces que hagamos los cambios institucionales para poder mantener lo que es parte importante del capital de un país, que es la confianza en sus datos, en sus estadísticas. Y creo que este es un proyecto que está en esa línea. No quiero entrar en muchos temas particulares, ya lo veremos en su momento, pero hay ciertas cosas que más bien son preguntas, inquietudes, ¿no es cierto? Aquí se habla de un órgano independiente, no autónomo. Claramente no tiene que ser una autonomía constitucional como el Ministerio Público como el CERVEL, que hoy día autonomía constitucional. Se habla de órgano independiente. No se habla de órgano autónomo. Y quisiera saber bien cuál es el motivo de aquello. Y de un órgano descentralizado, sin embargo, me llama la atención que en el artículo 8, ¿ya?, hay una línea respecto a las direcciones regionales. Una línea. Dice en el artículo 8, el Instituto Nacional de Estadística contará con direcciones regionales. ¿Y cuáles son las facultades de esas direcciones regionales? ¿Solo las que le delegue el director nacional? ¿Cuáles son las facultades? No hay ninguna definición de facultades. No se establece cómo se nombran esos directores regionales. Entonces, a mí me parece sumamente pobre desde el punto de vista del desarrollo de la estructura regional de este órgano descentralizado, como se plantea en la definición del proyecto. Sumamente pobre. No están las facultades, mecanismos de nombramiento, nada. Entonces, a mí me parece que
aquí, yo no sé, a lo mejor la versión que yo tengo está incompleta, pero me parece raro que las direcciones regionales tengan menos de una línea, digamos, de desarrollo en el único artículo que las trata. Respecto al nombramiento del Consejo Técnico, si nosotros queremos darle realmente credibilidad, está bien, la exigencia académica me parece muy bien. Y me parece bien el acuerdo del Senado, pero ¿mayoría simple del Senado? Ese acuerdo del Senado. Eso significa mayoría simple, ni siquiera mayoría absoluta. A mí no me parece que una mayoría relativa pueda definir en un solo acto, además, todos los nombres, con mayoría simple. Creo que eso, de alguna manera, le resta independencia, autonomía a ese consejo. Más allá, digamos, de las exigencias académicas, profesionales, claramente yo soy partidario de exigir algún quórum para que efectivamente tengamos un consejo técnico que dé garantía a todo el mundo. Nosotros no podemos tener una institucionalidad que quiera avanzar en autonomía, en independencia, si efectivamente nosotros en el mecanismo de designación no generamos algunos estándares un poquito más exigentes desde el punto de vista de la representatividad, la confianza, de la transparencia, la transversalidad, etcétera. Tampoco queda claro cuáles son los que se nombran en una sola vez, en un solo acto todos, pero algunos van a durar, se van a ir renovando parcialmente, de 2 o 3. ¿Cuáles primero, cuáles después? No se señala. No se señala. Ahí vamos a tener también un problema. Hay un vacío respecto de aquello. Bueno, no quiero ir avanzando en más temas en particular, pero creo, ministro, que efectivamente hay algunas cuestiones que dicen relación con el corazón del proyecto, con la idea matriz del proyecto, que a mí me parece que son un poquito insuficientes, que dice relación con el tema de la designación de este comité técnico, que además va a ser el que va a proponer el director, ¿ya? O sea, va a tener facultades no solo desde el punto de vista funcionales, sino que también desde el punto de vista de proponer a la persona del director. Y además, yo creo que, yo no lo he visto bien todavía, pero creo que la autonomía, la independencia, no solo se resguarda desde el punto de vista del procedimiento de designación, sino que también de remoción. ¿Ya? También de remoción. O sea, yo creo que es fundamental tener un mecanismo de remoción que realmente garantice la independencia y que no por esa vía, digamos, se pueda en definitiva ir generando algún tipo de presión respecto de los miembros de este comité. ¿Ya? Yo, bueno, hay que analizarlo más en detalle, pero esos son, digamos, a una primera lectura, algunas observaciones que me parece que hay que formular. Y felicitando, insisto, al gobierno porque al final tomó la decisión, estamos discutiendo este cambio institucional que es mayúsculo, que a lo mejor no es tan atractivo desde el punto de vista comunicacional, pero que sí es súper importante porque yo creo que un país en el cual no se puede tener plena confianza en sus estadísticas es un país que tiene una debilidad enorme, sobre todo en un país de una economía tan abierta como esta y que requiere una plena confianza en todos sus indicadores. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chaín. Diputado Belolio. Muy cortito, solamente decirle al diputado Chaín que si hubiese llegado a la hora, se hubiera dado cuenta que hizo exactamente las mismas preguntas que hice yo, así que para la próxima ojalá llegue a la hora. Están trabajando juntos ahora, ¿no? Llegar. Ya. Preguntar tú. Diputado Belolio, espero que después de la reunión de educación, que fue bastante intensa, tenga la fuerza para seguir discutiendo acá. Siempre. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está usted? Sí, bueno, gracias. Ministro, buenas tardes. Lamento no haber estado justo en la presentación de cuando usted hizo las láminas. Sin embargo, había hecho una tarea previa, así que tengo algunas preguntas que me gustaría saber, más allá de las que ya se han hecho acá. Primero una muy pequeña reflexión. Cuando tenemos dudas sobre los datos laborales y por tanto del desempleo, de la pobreza o del censo, significa que obviamente no podemos hacer políticas públicas adecuadas porque siempre vamos a estar refiriéndonos a lo mismo. Entonces, más allá de la pelea si esto es culpa del gobierno de Piñera, culpa del gobierno de Bachelet, que uno manipuló, que el otro no, cuando no son confiables, cuando no son replicables, cuando no son transparentes, cuando no hay esos principios internacionales, entonces no nos sirven de nada los datos. Cuando hay una captura política de los datos, no sirven de nada los datos. Y entiendo que ese es el ánimo de este mismo proyecto. De que haya una independencia
y me parece bien la pregunta que decía el diputado Chaín, ¿por qué no una autonomía? Y quiero al tiro a preguntarle, ¿en el fondo el INE es un prestador de servicios del Estado? Si eso es así, necesita un peso y un contrapeso. Yo entiendo la lógica del Consejo Nacional del INE y al mismo tiempo de la Comisión Interministerial, pero si es la Comisión Interministerial la que le va a solicitar los datos y el Consejo simplemente va a tener que finalmente darle concurso, no entiendo cuál es el contrapeso, más allá de que sea diversa la composición de ese Consejo, porque obviamente la Comisión Interministerial no es diversa políticamente. Entonces, si le presta servicios al Estado, ¿cuáles son esos servicios que quiere prestarle y si podrían nacer algunos de propia iniciativa del INE en este caso, de este nuevo INE? En segundo lugar, obviamente el tema del financiamiento es muy relevante para, obviamente, como va a tener que hacer más cosas que las que hace hoy, tiene que tener las capacidades no solamente económicas, sino que por supuesto de recursos humanos, y en eso es una cuestión que entiendo que también está recogido. Con respecto al tema del acceso a la información, algo ya le preguntaba al diputado Edwards, pero quiero saber cómo se va a vincular esto con el acceso a la información pública. Y en segundo lugar, cómo se va a coordinar con la información que hoy día ya existe de parte del Estado que levantan algunos de los ministerios por su propia competencia, y que uno de los problemas que tiene otra política pública es que como no se coordinan esas bases de datos, hablan en idiomas distintos, por decirlo en sencillo, uno no puede sacar conclusiones que son relevantes, razón por la cual el Ministerio de Desarrollo Social sí empezó en el gobierno anterior a juntar los datos que tenían que ver con lo social. Y para quienes hemos hecho alguna vez investigación en esta materia, Chile tiene una base de datos muy rica desde mediados de los 90 en adelante. Tanto así que uno podría seguir, teóricamente, a un estudiante en su CIMSE, vincularlo a temas de salud, vincularlo a temas de peso, vincularlo a después acceso a una serie de otras cuestiones, de manera innominada, para obviamente no caer en el problema de la privacidad de esa propia persona, pero sí conclusiones que son muy ricas para la política pública. Pero uno de los graves problemas que tenían es que las bases de datos no conversaban entre ellas. Aunque parezca así de absurdo, no conversaban entre ellas. Entonces no era posible hacer ese cruce. Ahora, la solución no es necesariamente que todo esté en la misma institución, precisamente por lo que también decía el diputado Kast, porque corre el riesgo de que sea el único que tiene toda la información, de que pueda abusar de esa información, por más barreras que nosotros le levantemos a ese mismo señor o a esa misma institución. O que alguien se apropie de esa información y como está toda, obviamente también pueda cometer esos abusos que nosotros no queremos que ocurran. Entonces, me falta más ese tema, llamémoslo así, tecnológico. ¿Cómo va a coordinar con el resto de las bases de datos que hoy día ya existen? ¿Cómo va a resguardar? ¿Cómo le va a prestar? Lo dice tal cual el proyecto, pero ¿cómo le presta asesoría a esos otros ministerios en cuanto al levantamiento de los datos? O sea, ¿en qué están pensando en particular en eso? Y lo último, los tiempos. Me gustaría saber cuál es más o menos la urgencia que el gobierno espera tener con respecto a este proyecto y cuándo ya esté listo y cómo va a conversar eso con algunas de las políticas que ya está siguiendo el actual INE, particularmente con el censo. Gracias. Gracias, diputado del Óleo. Le vamos a dar la palabra entonces al diputado Poblete. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Es una pregunta directa a nuestro ministro y quisiera, ya que estamos en nuestra primera sesión del año 2016, desearle que este año a todo el mundo le vaya muy bien y que todos sepamos valorar lo bien que le ha ido a este país en este tiempo del gobierno de la presidenta Bachelet. Tengo una pregunta de una persona que no se maneja en el tema estadístico, que no se maneja en el tema de la economía como quisiera realmente, pero que nace de mi origen ciudadano, ministro, que dice relación como la preocupación permanente que hay en nuestro país con una especie de secretismo cuando todo el mundo conoce los datos, esta cosa de que parece que está prohibido pero todo el mundo sabe, esta suerte de querer ocultar lo obvio, esta cosa que realmente no se sabe manejar muy bien,
y aparecen los datos mal, aparecen los datos como conseguidos a la mala, y hay una serie de interpretaciones. Después viene la consabida explicación, que solamente agravaría la primera presentación de los datos. Eso hay miles de ejemplos de eso. Tenemos uno muy reciente aquí en nuestro propio Congreso. Yo quisiera ver cómo se va a compatibilizar esto del secreto estadístico, que yo creo que es muy indispensable en determinados momentos, con la necesaria transparencia que exige el ciudadano de hoy día en nuestro país. Nosotros creemos que, y es bueno hacerlo notar, que estamos frente a un ciudadano que es muy inteligente y que ya no se conforma con una versión oficial maquillada, sino que la versión oficial tiene que estar fundamentada y ojalá los datos expuestos permanentemente para que las personas puedan usarlos. Yo personalmente me he encontrado con la sorpresa de que cuando uno requiere datos de regiones, particularizándolo en la provincia de Biobío, para volver a un tema que ya lo hemos conversado con usted, siempre hay una frase que a mí me ha terminado por molestar, muy irritante, el famoso secreto estadístico. ¿Por qué habría de ser secreto estadístico la producción de la provincia, desagregada de la producción de una región, por ejemplo? Eso es lo que hasta el día de hoy yo no termino de entender. Entonces a mí me gustaría que cuando en esa nueva institucionalidad estadística que propone que mejorar la regulación en materia de secreto estadístico, a mí me gustaría que incluyera un paralelo entre, o cómo piensa usted que va a ser regular en materia de transparencia estadística, que yo creo que es muy, muy, muy importante, sobre todo considerando que hoy día hay mucha gente profesional que necesita eso para hacer, como decía el diputado Belolio tan brillantemente, cruce de datos para su propio trabajo, para su propio beneficio y para investigar, sobre todo en la universidad. Muchas gracias, ministro, y que tenga un muy buen año, de verdad. Gracias, diputado Poblete. Yo quiero primero agradecerle al ministro la presentación. Creo que esto da un buen pie para iniciar de buena manera el año 2016. Las políticas públicas tienen que tener, ¿no es cierto?, una estructura, una columna vertebral que es la información. Y yo creo que si no hay confianza en los datos, las políticas públicas definitivamente no van a llegar al objetivo que se pretende. Yo creo que este nuevo proyecto viene a fortalecer una institucionalidad que nos va a permitir confiar en la información que recibimos, pero yo también tengo un par de preocupaciones. Y fundamentalmente, ministro, le quiero mencionar de que dos cosas. Una, que la mencionó el diputado Chaín con respecto a la descentralización. Ya se votó en el Senado la elección de los intendentes, viene a pasos agigantados la descentralización y por lo tanto no sé cómo va a calzar esto con la descentralización. Me imagino que en el refuerzo de recursos humanos también va a ir a regiones. Vamos a tener, no sé cómo calza la descentralización con un organismo tan centralizado como este. La segunda observación es que hay datos que se toman, pero que el dato, para mi gusto, no es confiable. Por ejemplo, el tema del desempleo. Basta que una persona haya trabajado 1 hora a la semana cortando leña para que se determine que ha estado trabajando. Situaciones como esa, me imagino que se van a abordar de otra manera, porque creo que hay un subempleo que no es empleo, y que de todas maneras las políticas públicas tienen que ir dirigidas a ver cómo hacemos, especialmente en las regiones políticas, que vayan dirigidas al crecimiento del empleo y el fortalecimiento del desarrollo económico. Así que yo quiero felicitarlo. Quiero, por último, señalar que tenemos una lista de posibles invitados. Quiero ver cuál es ¿no es cierto?, el régimen de urgencias que usted quiere imponerle a este proyecto. Tengo entendido que la directora va a estar en la próxima semana de vuelta y no sé si los diputados, les leo la nómina de posibles invitados y si hay alguien más que ustedes quieran sugerir para poderlos ir desarrollando, digamos, en varias sesiones, porque esto va a ser un proyecto que va a tener bastante discusión. Tengo un listado de invitados que los voy a nombrar ahora.
David Bravo, de la Universidad Católica, Jaime Ruiz Tagle, de Microdato, Universidad de Chile, Andrea Repeto y Eduardo Engel, en Espacio Público, Victorio Corvo, Roberto Méndez, Máximo Aguilera y Osvaldo Larrañaga, en Comisión Externa del Censo 2017, Rosana Costa, Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, ex subsecretario de Economía, Rodrigo Vergara, del Banco Central, Heidi Werner, Subsecretaría de Evaluación Social. No sé si hay los diputados o damos un espacio para que ustedes en los próximos... ¿Ah? No sé, hay una nómina. Sí, hay una nómina ahí y si hay alguien más, ¿lo vamos agregando o le damos un plazo? Un plazo hasta la próxima sesión. Hasta la próxima sesión, ¿le parece? Mientras... ¿Le parece? ¿Le parecerá al diputado Edwards? Bueno, hace una nómina y lo agregamos. Aproveche ahora. La Asociación de Funcionarios. ¿A dos? Hay dos funcionarios. Nosotros estamos por la libertad de asociación, así que las dos. No hay problema. Ahí está la nómina, si quieres tú lo agregas. La Asociación de Funcionarios. ¿Ah? Buen aspecto este 2016. Ignacio Larraza, director de Políticas Públicas de la Católica. Multipropósito. Muy bien. No sé si, ministro, usted quiere hacer una última intervención. Sería interesante si viene tanta gente. Le damos la palabra entonces, ministro. Estadístico de cuántos gerentes de Estado en las empresas coludidas. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Se han planteado una serie de interrogantes respecto al proyecto que creo que la propia discusión en particular del proyecto va a ir despejando. Yo voy a tratar de explicar en términos generales algunas de los elementos del proyecto que responden a las inquietudes planteadas. Respecto de la tramitación, a nosotros como Ejecutivo nos parece que este es un proyecto que genera una institucionalidad tan importante para el país que es importante el poder escuchar a todos los actores correspondientes. Por lo tanto, nosotros vamos a tramitar la urgencia de forma tal de que pueda generarse un diálogo y una discusión amplia de este proyecto. Y evidentemente en la medida que podamos ir avanzando, ajustar la urgencia de forma tal de poder avanzar con este proyecto. No podemos hacer quizás una proyección exacta, pero nos parece que dentro del primer semestre el poder despacharlo podría ser un buen logro de la comisión, un buen logro para el Ejecutivo, pero probablemente eso va a depender de la claridad que se tenga una vez que se haya escuchado a los distintos actores. Pero ese es el ánimo que inspira al Ejecutivo en esta tramitación de este proyecto. Respecto a algunas de lo que se ha planteado, efectivamente el primer consejo que se está generando es un consejo que es traslapado, es un consejo que es especial, porque el primer consejo que se genera hay una disposición transitoria que está contenida en el artículo primero transitorio que establece el traslape, y básicamente lo que sigue es una secuencia lógica que cada 2 años se van renovando los miembros, y por lo tanto el presidente designa a quienes van a durar 4 años y después designa un grupo que va a durar 6 años. Entonces ahí se establece la lógica de quienes duran, cuánto u otro, pero ciertamente que nosotros aquí estamos con la disposición a poder generar todos aquellos ajustes necesarios para que efectivamente contemos con un principio básico para nosotros, que es que exista un traslape en los nombramientos y ciertamente que estamos abiertos a cuáles son los quórum necesarios o que se consideren necesarios para poder dar garantías de lo que queremos que dar garantías. Acá creo que todos han planteado el concepto de fondo que queremos en términos de institucionalidad estadística, que es tener una institucionalidad independiente, una institucionalidad que es la seguridad en la generación de estadísticas que son tan importantes para el funcionamiento del país. Y ese es básicamente el espíritu que nosotros hemos tratado de plasmar en este proyecto de ley. Por lo mismo,
creemos que la revisión de los mecanismos de designación, de los quórums, son muy importantes en la discusión, porque eso precisamente van a ser, digamos así, ese gobierno corporativo es el que le va a dar la independencia necesaria a esta institución para poder realizar su trabajo. Se ha mencionado cuáles son las causales de cesación en el cargo. Básicamente, aquí tiene que existir un incumplimiento grave, más allá de todas las otras razones, como incapacidad psíquica o física, incumplimiento grave en sus obligaciones en las que están contenidas en el artículo 20. Así que nos parece que ese es básicamente la lógica de las causales de cesación en el cargo. O sea, que aquí no puede ser al libre arbitrio de lo que sea o la voluntad del presidente de la República. Y ahí nuevamente se refuerza la idea de la independencia de quien está tomando las decisiones, digámoslo así, en la parte administrativa operativa, el jefe del servicio, que es el director del INE, que es de alguna u otra forma similar a lo que, por ejemplo, existe hoy día en materia de otras instituciones como el Fiscal Nacional Económico. Ahora, respecto, se señaló también y se preguntó respecto a este mapa conceptual de cómo funciona y cómo opera. La idea básica acá es que vamos a tener un director del INE que va a ser el encargado de generar esta propuesta respecto a lo que son los planes estratégicos. Después este comité técnico los va a tener que autorizar. Una vez que se autorizan, pasan, digámoslo así, al comité interministerial, que es el paso previo al presidente de la República, para que esto se apruebe y de alguna u otra forma tenga un correlato con lo que son las decisiones en términos, por ejemplo, presupuestarios. Porque cada uno de estos planes tiene un digámoslo así, un correlato presupuestario. Y es ciertamente el Ejecutivo el que está encargado de darle esa prioridad en términos de lo que son los recursos. Esa es básicamente la lógica. Entendemos que es una autorización, trae una autorización puede llevar, hay algunos verbos que se están utilizando en el proyecto, como por ejemplo el visar como un sinónimo de autorizar, pero es parte de la discusión que se puede dar. ¿No? El objetivo del gobierno es que precisamente sea ese comité técnico el encargado de autorizar. Y dado que ese comité técnico ha sido nombrado bajo una serie de características que podemos revisar respecto a su quórum, es el que le da esta independencia. Adicionalmente a la independencia que posee el propio director del INE, al no poder ser removido por el presidente de la República, sino bajo las causales que están estrictamente establecidas en esta ley. Entonces nos parece que ese conjunto genera la independencia, que es el principio que al final de cuentas los organismos internacionales establecen, es el principio que uno debe resguardar en la generación de esta institucionalidad. Si bien es cierto, hay grados distintos, o por ejemplo hay la autonomía versus la independencia. Creo que en la discusión que nosotros hemos dado, nosotros hemos velado por el principio en este caso de la independencia, que nos parece que es lo suficientemente sólido en la propuesta que hemos hecho al Ejecutivo para asegurar el principio final, que es la confianza en la generación de las estadísticas. Respecto se hizo una pregunta respecto a la generación de estadísticas por distintos organismos del Estado. Precisamente lo que se está tratando de hacer acá es que exista un criterio básico en la generación de estas estadísticas. Y por lo tanto, por eso se le faculta al INE a dictar esta normativa que permita tener de alguna u otra forma un cierto estándar básico en la generación de las estadísticas. Porque si generamos ese estándar básico en la generación de estadísticas, también podemos generar un beneficio, que es el que se refería al diputado Belolio, que era el hecho de que podamos hacer conversar estas distintas bases de datos de forma tal de que las podamos integrar y podamos enriquecer el análisis en cada una de las políticas públicas que realicemos y también en la investigación que se realiza por parte de las universidades. Y ahí lo que estamos haciendo es reforzar el acceso de la ciudadanía, incluyendo obviamente a los investigadores, a estas bases de datos. Entonces el INE va a tener la obligación de tener que poder dar acceso a esta base de datos. Obviamente que resguardando lo que dice relación con el secreto de información. O sea, acá también hay información que, por ejemplo, tributaria que se entrega, que tiene que estar sujeta a resguardo. Y por lo mismo se generan sanciones bien claras respecto a la violación de ese principio. Y nos parece que ahí también logramos, por un lado, dar acceso a esa información, y el INE tiene que proveer todas las formas necesarias para que podamos hacer conversar estas distintas bases de datos y para que las podamos poner a disposición de la ciudadanía y de la comunidad, y al mismo tiempo resguardar lo que dice en relación con la privacidad de estos datos. Entonces nos permite, por un lado, coordinar, pero al mismo tiempo dar acceso. Respecto al tema de la medición de la pobreza, nos parece que si estamos generando una institucionalidad que va a contar con todas estas características, que va a ser el garante de la generación de estadísticas, que ciertamente va a tener un lugar,
digamos así, un upgrade especial en términos de su capacidad. Lo que hemos considerado como gobierno es que es importante que sea precisamente esta institucionalidad la que se encargue de generar dichos datos. De hecho, el caso que mencionaba el diputado Caso es un caso que, dado la institucionalidad que hoy día existe y que se está generando y reforzando con este INE, no podría ocurrir, porque efectivamente esos datos estarían evidentemente resguardados. También el diputado Espejo nos preguntó respecto a las recomendaciones al organismo internacional. Lo que podemos hacer es entregarle los informes que existen antes de la próxima sesión, de forma tal de que ustedes puedan también contar con la información específica de estos organismos respecto a las necesarias o a las recomendaciones de brechas a cerrar en materia de sistema de información estadístico. Respecto a la facultad de los INE regionales, vamos a tratar de responder después en particular cuáles son cada una de las que tiene. Efectivamente, el INE es un organismo donde las direcciones regionales son muy importantes. Este es un servicio ADP y por lo tanto los procesos de nombramiento de los directores siguen la lógica de la ADP, pero vamos a hacer todas las especificaciones respecto a lo que son el nuevo incremento de los recursos humanos en el servicio y cuánto de eso va a ser destinado a regiones, tal como lo pusimos en su momento, por ejemplo, con el CERNAC. Así que vamos a dejar pendiente eso, pero va a estar presente. Respecto de los recursos destinados, nosotros estamos haciendo acá un incremento de más de 3.000 millones de pesos en la institución, que para tener una referencia, en el informe presupuestario del proyecto enviado de la administración pasada, el proyecto del informe presupuestario ascendía a 1.200 millones de pesos al año, a 1.200 millones de pesos, pero de esos había 500 millones de pesos que estaban destinados a bonos de retiro. Nosotros como gobierno hemos tomado la decisión de que todo lo que dice relación con retiro va a estar trabajado de forma íntegra para los organismos del Estado. Y por lo tanto, la comparación que hacemos es que nosotros estamos haciendo un poco más de 4 veces lo que inicialmente había sido propuesto y por lo tanto estamos haciendo un esfuerzo importante en materia de recursos para efectivamente dotar al INE de las capacidades técnicas que se requiere. Recordemos que acá uno de los aspectos importantes es el mantener esos profesionales que se generan en el INE, y eso requiere ciertamente que incentivar la generación de ingresos para los profesionales, de buenas condiciones de ingreso para los profesionales, de forma tal de que no terminen yéndose del servicio. Absolutamente de acuerdo con lo que plantea el diputado Poblete respecto de la preocupación, por un lado, del acceso a los datos, pero al mismo tiempo del resguardo de lo que son datos esenciales de las personas. O sea, aquí vamos a también tener esa discusión en particular y esperemos que la forma como lo hemos planteado en el proyecto de ley deje claramente establecido de que esta institución no se trata de una institución en la cual no se disponga esos datos a disposición de la ciudadanía, sino que se entreguen, pero con los resguardos necesarios. El diputado Belolio, finalmente, respecto a la coordinación de la estadística a realizarse en el Estado, precisamente la idea de esto es tener una coordinación de estadística, o sea, que aquí no sea distintos organismos del Estado haciendo estadística por su cuenta, sino que existe una lógica de generación de estadística y una planificación en generación de estadística. Porque muchas veces generamos estadísticas, pero que no tienen ninguna lógica ni continuidad en el tiempo, por lo tanto, desde el punto de vista de utilización para la política pública o para la investigación, no tiene mucho valor, y por lo tanto es importante que la generación de estadísticas responda a una lógica de planificación y cuál es el objetivo y cuál es el horizonte y cuál va a ser la metodología y cuáles van a ser la frecuencia con los cuales esos datos van a ser levantados, a qué necesidad corresponde esa necesidad de levantar datos, existen otras bases de datos que podrían realizarlo. Todo eso es uno de los objetivos de este proyecto, es que existe una coordinación respecto de eso. Respecto de la entrega de datos, muchas veces el dato a nivel más micro, a nivel, digámoslo así, más comunal, tiene el problema de que es fácilmente identificable la fuente del dato. Entonces, muchas veces, cuando se solicita esa información,
no se entrega, no porque no se quiera dar acceso a la información, sino porque efectivamente es fácilmente identificable. Si usted en algunas comunas donde tenemos, por ejemplo, una empresa de una determinada característica, se solicita la información de la empresa, inmediatamente se sabe quién es quién, y por lo tanto el secreto ahí estadístico se pierde, y por lo tanto muchas veces se producen ese tipo de situaciones, pero es importante, en la discusión probablemente del proyecto en particular van a surgir distintas discusiones respecto a esto y formas de controles que nos permitan también asegurar o generar acceso a los datos. Bien, no me contestó mi pregunta. Diputada Maya Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Es que justo estábamos viendo el tema de los invitados. Bueno, primero agradecer al ministro y a todo el equipo. La verdad es que yo creo que esto va a haber un debate que no va a terminar hoy, pero de verdad yo creo que es súper bueno que estemos debatiendo este proyecto. Yo creo que hace bien para Chile. Yo creo, y felicitar ahí al equipo porque creo que es importante partir el año así. Quería ver un tema de invitado a Juan Carlos Férez, del Fondo para la Superación de la Pobreza, que es experto en estadísticas sociales, para que sea incluido. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muy bien. Diputado de Vos. Ver la posibilidad de que tuviéramos una sesión acá en que podamos discutir con insumos que nos pueda pasar el propio gobierno, la conveniencia o no de autonomía versus independencia y experiencias internacionales. No sé si existe algún tipo, no necesariamente ligado a estadística, pero quizás algún tipo de paper o información que nos puedan pasar para ver qué es mejor y en qué circunstancias es mejor una autonomía versus una independencia. Yo creo que por ahí puede pasar quizás la parte más gruesa, digamos, de la discusión de este. Así que si le parece, presidente, podríamos preparar una sesión en esa línea. Gracias por prestarme atención, presidente. Gracias, diputado. Diputado Chaín. No, estaba hablando con la secretaria. Que la mande por escrito. La mande por escrito. Sí, lo hice, estamos de acuerdo. Ya. No, presidente. Diputado Chaín. No, sí, yo creo que es importante, yo creo que esto es algo que puede ser súper técnico, pero que es bien importante, porque en el fondo todo lo que es la organización, el funcionamiento, tiene que tener de alguna manera un correlato con cuál va a ser el nivel de independencia o autonomía que tenga el órgano, ¿ya? Y creo que esto es algo que una discusión que hay que dar, digamos, ¿ya? Yo no tengo una opinión a priori respecto del tema. Cuando estamos hablando de independencia, lo que dice relaciones con la relación que tiene el órgano con otras entidades, fundamentalmente los mecanismos de nombramiento o destitución de su gobierno corporativo, ¿ah? Y cuando estamos hablando de autonomía tiene que ver con el control jerárquico, básicamente, ¿ah? Y además, ¿no es cierto?, en ambos casos también está la posibilidad de que sea desconcentrado o centralizado, que se optó por la descentralizado, que le otorga personalidad jurídica propia a este órgano, pero claramente que hay un conjunto de implicancias, fundamentalmente en función del control jerárquico que puede tener el ministerio, ¿ya? Y por eso que para mí es bien importante que podamos afinar bien la discusión y cuáles son las implicancias prácticas que tiene el que se defina como un órgano independiente, que tiene que ver, insisto, básicamente con los mecanismos de nombramiento e institución de la autoridad de su gobierno corporativo, o autónomo, ¿ya? Y cuál es el mejor modelo, ¿ya? Y ustedes optaron por un camino y creo que es súper legítimo el camino, y a lo mejor pueden haber otros modelos como se ha planteado aquí, pero lo importante es que se resguarden los principios, ¿ya? Y en eso creo que el gobierno evidentemente está súper comprometido, pero podemos, no sé si tenga una sesión, pero que por lo menos algunos de los invitados, ya básicamente más vinculados al tema del derecho administrativo, pedirle una opinión sobre ese tema, ¿ya? Pedirle una opinión sobre ese tema creo que sería útil, ¿no? No sé si se dedicaba una sesión solo a eso, puede ser un poco exagerado, pero sí a algunos otros invitados que en la invitación se le pide una opinión en particular respecto a aquello, creo que podría ser bastante útil. ¿Tienes algún nombre, diputado Chaín? ¿Alguna sugerencia? ¿O lo vemos después? Vamos a ver. Ya.
No sé si se acuerda de la tramitación de protección de datos personales, que tuvimos una discusión previa respecto a la institucionalidad. Al final, el ministro, ahí hubo una diferencia entre lo que pensaba la comisión respecto al ministro. Sin embargo, creo que se dio una discusión súper rica respecto a la institucionalidad de protección de datos personales, y creo que esto va a ser lo mismo. El eje central de esto va a estar, creo yo, en experiencia internacional, independencia versus autonomía o algún otro modelo que exista. Entonces, creo que podría ser una discusión previa muy importante para hacerlo más rápido después. Le pongo un nombre, el ex contralor Ramiro Mendoza. Sería previo. El primer invitado. No sé, si quiere. No sé. Bueno, lo vamos a... Sí, unos temas. Muy bien. Vamos a definir la próxima sesión. Vamos a ver el proyecto de... Continuar con el proyecto de registro de correo de propiedades y el tema de los estacionamientos. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión... ¿Sí? Lo que pasa es que a mí me parece que está bien que vamos a ver el tema del correo de propiedades, pero todos sabemos que aquí hay un informe además que es bien lapidario de la Corte Suprema, que hay algunos aspectos que son, sí, está bien, presidente, que algunos aspectos que son subsanables, pero hay una cosa que no es subsanable, que tiene que ver con quién va a ser responsable del registro. Entonces, ya que está el ministro aquí, me gustaría que nosotros pudiéramos por lo menos conversar cuál es la disposición del Ejecutivo de poder plantear una indicación de quién se va a hacer cargo de este registro. Yo creo que, aprovechando que está el ministro aquí, todavía tenemos tiempo. Yo le pido que podamos conversar respecto a eso con el ministro, si es que es posible. Bueno, ministro, le damos la palabra nuevamente porque parece que el diputado Chavín no... No estaba yo ahí cuando le conocí. Perfecto, estupendo. Perdón, presidente, que lo pasa que estaba en otra reunión con el ministro secretario general de la presidencia y que... Muy bien. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, está celebrado.